Proseguimos con la resolución de este examen de química, selectividad o PEBAU de 2023. En este caso ya continuando con el bloque de problemas. Ya sabéis que se trata de 4 problemas, de los cuales hay que elegir libremente de 2. El primer problema, o el problema C1, trata sobre un equilibrio químico. El enunciado nos dice que se introducen en un recipiente 128 gramos de dióxido de azufre más 64 gramos de oxígeno en un recipiente de 2 litros. Se calienta la mezcla hasta que se alcanza el equilibrio, pero también nos dice, y esto hace bastante sencillo el ejercicio, que cuando se alcanza el equilibrio el 80% del SO2 inicial ha reaccionado. Es decir, que una vez que se alcance el equilibrio sabemos que va a quedar solamente un 20% de dióxido de azufre. El apartado A nos dice que determinemos la composición en moles de la mezcla una vez que se haya alcanzado el equilibrio y también que calculemos el valor de K sub C. Está claro que lo que tenemos que empezar haciendo sería calcular cuántos moles tenía yo cuando se inició la reacción, tanto de dióxido de azufre como de oxígeno, y a partir de ahí pues va a ser pan comido, porque básicamente se trata de una cuestión de estequiometría fundamental. Sabemos que al principio son 128 gramos de dióxido de azufre, con lo cual rápidamente puedo calcular que los moles de dióxido de azufre serían 128 gramos dividido entre la masa molar del dióxido de azufre. Aquí tenemos las masas atómicas para poder obtener las molares. Y obtenemos que inicialmente en el recipiente de 2 litros se introdujeron 2 moles de dióxido de azufre. Hacemos lo mismo con el oxígeno, que sabemos que se introdujeron 64 gramos y nos da que también se introdujeron 2 moles de oxígeno en el recipiente. Así que la cuenta está echada. Podemos deducir inmediatamente que, como el enunciado nos dice que reacciona el 80% de dióxido de azufre inicial, que son 2 moles, el 80% de 2 moles son 1,6 moles. Es decir, reaccionan 1,6 moles de dióxido. Si reaccionan 1,6 moles de dióxido, obviamente van a reaccionar 0,8 moles de oxígeno. La mitad, puesto que en la estequiometría, por cada 2 moles de dióxido de azufre, solo reacciona 1 de oxígeno. Pusimos 2, reaccionan de esos 2 0,8. Y también podemos averiguar que se van a producir, fijaos que la estequiometría, la relación estequiométrica entre el SO2 y el SO3 es 2 a 2, es decir, igualdad, pues como reaccionan 1,6 moles de dióxido, también se van a producir 1,6 moles de SO3. Así que prácticamente tenemos el apartado A resuelto. Vamos a recoger todo esto ya en forma de tabla para que se vea un poquito más claro, menos enredado, y quedaría así. Tenemos que al principio pusimos 2 moles de dióxido de azufre y 2 moles de oxígeno. Obviamente aún no habían reaccionado, no habría nada de trióxido de azufre, pero la variación que se produce es que el dióxido de azufre va a disminuir en 1,6, el 80% que dice el enunciado que reacciona. El oxígeno van a disminuir 0,8 moles, mientras que van a aparecer 1,6 moles de trióxido de azufre. Esto nos deja un equilibrio final en el que tendríamos 0,4 moles una vez se alcance el equilibrio de dióxido de azufre. De oxígeno 2 menos 0,8 quedarán 1,2 moles. Y de trióxido de azufre, como no introdujimos nada inicialmente y aparece en 1,6, pues una vez se alcance el equilibrio ya tendría 1,6 moles. Con lo cual, esta sería ya la respuesta a la mitad del apartado A. Ya podemos afrontar la segunda parte de la cuestión, que sería calcular la constante de equilibrio. Recordad que el volumen del recipiente nos lo daban, son 2 litros, con lo cual simplemente aplicamos la ley de acción de masa para calcular la constante de equilibrio, K sub C. Únicamente tendríamos que dividir la concentración de trióxido de azufre elevada al cuadrado entre la concentración de dióxido de azufre elevada al cuadrado
por la concentración de oxígeno. Introduciendo los números que ya tenemos calculados, la concentración de SO3 sería 1,6 moles dividido entre 2 litros elevado al cuadrado. La del dióxido de azufre, 0,4 moles dividido entre 2 litros elevado al cuadrado. Y la de oxígeno, 1,2 dividido entre 2. Como veis, no estoy colocando las unidades, no pongo moles ni litros, ya que recordad que las constantes de equilibrio son adimensionales, no tienen unidades, por tanto no es necesario colocar las unidades en las operaciones. El resultado nos arroja una constante de equilibrio, una K sub C de 26,7. En el apartado B, el ejercicio nos pide que calculemos la presión total de la mezcla una vez se alcance el equilibrio y el valor de la K sub P. Para esta parte vamos a pararnos un poquito aquí. Vamos a necesitar el número total de moles una vez que se alcance el equilibrio. El número total de moles gaseosos sería 0,4 más 1,2 más 1,6. Eso da una suma de 3,2 moles de gas habrá encerrado en el recipiente una vez se alcance el equilibrio. Con lo cual calcular la presión total es realmente pan comido. Como sabemos que el número total de moles es 3,2, lo único que tenemos que hacer es aplicar la ecuación de los gases, según la cual la presión total podemos obtenerla multiplicando el número de moles por la constante de los gases por la temperatura y dividiendo entre el volumen total del recipiente. Todos esos datos los tenemos. La temperatura de equilibrio son 830 Celsius, que eso equivale en Kelvin a 1103, con lo cual introducimos todos los valores. 3,2 moles multiplicado por 0,082 atmósferas litro partido Kelvin mol, multiplicado por 1103 Kelvin dividido entre 2 litros. Los moles se van con los moles, los Kelvin con los Kelvin, los litros con los litros, y quedarían atmósferas, lógicamente en la unidad final, y sale un resultado de aproximadamente 145 atmósferas. Respecto a la segunda parte del ejercicio, nos pedía que calculemos la K sub P, el valor de la constante expresada usando las expresiones parciales. Para esto es necesario recordar que existe una relación matemática entre los valores de K sub P y K sub C que viene dada por esta ecuación. ¿Vale? Es muy importante que conozcamos qué significa el valor de incremento de N. Este incremento de N que aparece aquí arriba hace referencia a la variación en el número de moles de gas. Es decir, a si en la reacción se está incrementando el número de moléculas gaseosas o está disminuyendo. Bien, si le echamos un vistazo a nuestra reacción, vemos que reaccionan 2 moles más 1 mol de gas. En los reactivos hay 3 moles de gas, mientras que solo se producen 2. Por tanto, la variación en el número de moles gaseosos sería menos 1. 2 menos 3, menos 1. Por tanto, simplemente tendremos que coger los valores que ya tenemos y obtenemos el resultado final, que sería el siguiente. Multiplicamos 26,7, que es el valor de la K sub C, por 0,082 por 1103. Veis que vuelvo a obviar las unidades. No pasa nada si se ponen, pero realmente al final no va a aparecer ninguna unidad. Todo elevado a menos 1 y nos da un valor de 0,295. Ese sería el valor de K sub P, que no coincide con el valor de K sub C, ya que sí existe variación en el número de moles de gas. Bien, y así ya tendríamos este primer ejercicio resuelto. Vámonos con el siguiente. En este segundo problema nos dicen que el producto de solubilidad del sulfato de plomo es 1,6 por 10 elevado a menos 8, es decir, una sustancia bastante poco soluble, pero no muy soluble. Dice que nos basemos en las reacciones químicas correspondientes, con lo cual nos están invitando a escribirlas, obviamente, y que calculemos la solubilidad del sulfato de plomo en agua expresada en miligramos por litro.
Bien, pues para resolver esta cuestión, primer apartado A, lo primero que tenemos que hacer sería escribir el equilibrio de solubilización del sulfato de plomo. Sabemos que el sulfato de plomo es sólido, pero se mantiene en equilibrio con el plomo 2 y los iones de sulfato en modo acuoso, es decir, disuelto en agua. Una pequeñísima cantidad de sulfato se va a disociar o se va a disolver, pero obviamente por cada molécula de sulfato de plomo se van a generar solamente un ion de plomo y un ion de sulfato. Por tanto, si se disolviese, pongamos por caso, 0,3 molar de sulfato, aparecería una concentración 0,3 molar de cationes plomo y 0,3 molar de aniones sulfato. Es decir, la concentración de plomo y la concentración de sulfato en agua van a coincidir y además ese valor será el valor de la solubilidad. Como la solubilidad va a depender del valor del producto de solubilidad, vamos ya a expresar cuánto vale ese producto de solubilidad utilizando la ley de acción de masa. Daos cuenta de que se trata en este caso de un equilibrio heterogéneo. Es decir, aquí aparece un sólido, no entraría dentro de la constante de equilibrio, por eso se habla de producto de solubilidad, que es un caso peculiar, ¿vale? Donde estarían los iones en forma acuosa, pero no estaría bajo el denominador la concentración del producto sólido. Por tanto, el producto de solubilidad sería simplemente el producto de la concentración de plomo por la concentración de sulfato. Como sabemos que la concentración de plomo y de sulfato van a coincidir y además ese número es justamente la solubilidad, pues podemos afirmar que esto por esto vale igual a S por S, es decir, S al cuadrado. Rápidamente, como conocemos el producto de solubilidad de la sustancia, vamos a poder calcularlo aplicando simplemente una raíz cuadrada a esa constante o producto de solubilidad. Es decir, le hacemos la raíz cuadrada a 1,6 por 10 a la menos 8 y ya tenemos la solubilidad del sulfato de plomo expresada en moles por litro. Como nos están pidiendo la solubilidad en miligramos por litro, pues tendremos que aplicar o realizar un cambio de unidades. Cogemos los 1,26 por 10 elevado a menos 4 moles por cada litro y usando la masa molar del sulfato, que es de 303,2, ¿vale? Usando la masa molar del sulfato, eliminamos moles y moles y quedaría la solubilidad expresada en gramos por litro. Gramos por litro. Como nos han dicho que la expresemos en miligramos por litro, bueno, un pasito más, podríamos meter un factor de conversión, pero es realmente una simpleza. Estos son 38 miligramos por litro. Vámonos con el apartado B. En el apartado B nos piden qué masa, es decir, cuántos gramos de sulfato de plomo podríamos disolver en 2 litros de una disolución acuosa de sulfato de sodio 0,1 molar. Es decir, se trata de un recipiente donde ya hay disuelta una sustancia, el sulfato de sodio, por tanto va a haber una concentración de iones en esa disolución y pretendemos añadir sulfato de plomo y nos preguntan qué masa de sulfato de plomo se disolvería. En este caso la idea básica es entender que el sulfato de sodio, al estar disuelto, repito, va a generar que en el medio ya haya iones. Por cada mol de sulfato que se disuelva van a aparecer 2 moles de iones de sodio y 1 mol de iones de sulfato. Como nos han dicho que la concentración de sulfato disuelto, veis que aquí estoy escribiendo con una flechita simple porque sabemos que el sulfato de sodio es completamente soluble, va a estar completamente disociado, no aparece un equilibrio como en el caso del sulfato de plomo, por tanto la disolución es 0,1 molar en sulfato de sodio, también va a ser 0,1 molar en sulfato y 0,2 molar en sodio. Ahora bien, a nosotros realmente solo nos preocupa la concentración de sulfato que haya en esa disolución. No nos interesa, no nos importa, no nos afecta qué cantidad de sodio exista. ¿Por qué? Porque los sulfatos sí que van a interaccionar,
sí que van a entorpecer la disolución del sulfato de plomo, ya que los iones sulfato serían comunes a ambas sales. Es decir, el hecho de que ya existan sulfato en el medio va a hacer que retroceda el equilibrio de solubilización y se disuelva menos sulfato de sodio del que podría disolverse. Como bien sabéis, esto es lo que se conoce en química como efecto del ion común. Con lo cual, tenemos un nuevo escenario. Tendríamos que la disolución inicialmente, antes de que ya se haya disuelto absolutamente nada de sulfato, es decir, sin disolverse nada de sulfato de plomo, es decir, sin que haya aparecido aún ni un solo ion de plomo, ya habría 0,01 molar de iones sulfato, los procedentes del sulfato de sodio. De manera que cuando se empieza a disolver sulfato de plomo y empiezan a aparecer iones de plomo e iones de sulfato, y una vez que se alcance el equilibrio, lo que vamos a tener es que la cantidad que se haya disuelto, que ahora hemos nombrado como S', ya que no es la misma solubilidad que la del caso anterior, ya digamos la solubilidad afectada por la presencia del ion común, bien, pues obtendremos que al disolverse sulfato de plomo se van a generar S' de plomos y S' más 0,01, es decir, los sulfatos que aparezcan de la solubilización de sulfato de plomo más los sulfatos que había anteriormente. El producto de solubilidad sigue siendo obviamente la misma expresión, concentración de plomo por concentración de sulfato, y sería igual a la concentración de plomo una vez se alcance el equilibrio más la concentración de sulfato una vez alcanzado el equilibrio. Lo que pasa es que en esta ocasión la concentración de sulfato va a ser más elevada que la de plomo. No van a ser iguales porque parte del sulfato ya estaba allí. Es añadido. Como sabemos que la constante o producto de solubilidad va a ser la misma, porque es la misma sustancia y la temperatura no ha cambiado, podemos afirmar que el producto va a valer 1,6 por 10 elevado a menos 8. Bien, únicamente tenemos que resolver esta expresión para obtener el valor de la nueva solubilidad. Se puede aplicar una aproximación, y es que como sabemos que el valor de S' va a ser muy pequeño en comparación con 0,01, podemos considerar que la suma de estos dos valores serían 0,01. Yo no voy a hacer la aproximación, pero ya os digo antes de empezar que va a salir literalmente el mismo resultado. Si no realizamos la aproximación, tendríamos que S' por S', es decir, S' al cuadrado más S' por 0,01, S' por 0,01 es igual a 1,6 por 10 elevado a menos 8. La escribo como ecuación de segundo grado, llevamos el 1,6 por 10 elevado a menos 8 a la izquierda y aplicando el algoritmo correspondiente obtenemos los dos valores que arroja la solución. Uno sería 1,599 por 10 elevado a menos 6, que coincide con el 1,6 por 10 elevado a menos 6 que hubiera salido si hubiéramos aplicado la aproximación. Y de hecho yo voy a redondearlo a 1,6 por 10 elevado a menos 6. Y el otro valor que sale es un valor que no tiene sentido, matemático sí, pero químico no, ¿vale? No tiene sentido, por tanto nos quedamos con el 1,6 por 10 elevado a menos 6 molar. Fijaos que ahora la solubilidad ha bajado bastante, antes teníamos una solubilidad de 1,26 por 10 elevado a menos 4, y ahora es 1,6 por 10 elevado a menos 6. Es casi 100 veces menos soluble ahora el sulfato de plomo, por efecto de ion común. Y ya para calcular qué masa de sulfato de plomo habría disuelto los 2 litros, pues simplemente utilizando factores de conversión, partimos de que tenemos 2 litros de disolución, sabemos que por cada litro se disolverían 1,6 por 10 elevado a menos 6 moles. Por tanto, factor de conversión, 1,6 por 10 elevado a menos 6 moles de sulfato que se disolverían por cada litro de disolución. Ya tendríamos moles de sulfato de sulfato de sodio que se van a disolver, y un último factor usando la masa molar nos permite eliminar moles de sulfato de plomo para pasar a gramos.
y aplicando la operación matemática correspondiente nos sale que se disolverían 9,7 por 10 elevado a menos 4 gramos de sulfato de plomo en esos 2 litros de disolución que ya contenían una concentración 0,01 molar de sulfato de sodio. Y vamos ya con un tercer ejercicio. En este caso se trata de una disolución acuosa de ácido hipocloroso que tiene un pH de 5,5. Y nos piden que a partir de ese valor de pH calculemos la concentración de ácido. Bien, este tipo de ejercicios es muy clásico, muy típico. Primero escribimos el equilibrio de disociación del ácido. Ya sabemos que el ácido hipocloroso reaccionaría con agua, por tanto cedería un protón a la molécula de agua, formando iones oxidáneos. Ya sabéis que, según la IUPAC, el nombre correcto sería oxidáneo. En clase muchos profesores seguimos aún diciendo hidronio o hidrogenonio, oxonio incluso, aunque actualmente el nombre más correcto sería oxidáneo. H3O positivo. Bien. Y hipoclorito. La constante de acidez también nos la da el ejercicio. Es 3,2 por 10 elevado a menos 8, como corresponde a un ácido bastante débil, ¿vale? Y ya podemos afrontar lo que sería un diagrama. Tenemos que en inicio la concentración de ácido, esta C sub 0 es lo que supuestamente tenemos que calcular. Esta concentración, que es lo que tenemos que calcular, lo que nos pide el ejercicio. Normalmente ponemos C de concentración y 0 de inicial. Inicialmente, digamos que si no hubiera ninguna molécula de ácido hipocloroso disuelta, no se habrían generado ni hidronios u oxidáneos ni hipoclorito, pero realmente, como se trata de un ácido, parte de las moléculas van a ceder su protón al agua, es decir, se van a disociar una cantidad de esa concentración que yo tuviera inicialmente, pongamos que es 0,1 molar, pues de ese 0,1 molar, a lo mejor un 0,02 molar va a ceder los protones. Pues a eso lo vamos a llamar X. Es decir, para nosotros X no son moles, es concentración. Fijaos que los corchetes indican que estoy hablando de concentraciones. Será la concentración de ácido que se disocia. Con lo cual, una vez que se alcance el equilibrio, pues tendremos que de la concentración de moléculas que había C sub 0, X se han disociado y por tanto van a quedar C sub 0 menos X sin disociar. Pero como por cada molécula disociada de hipoclorito de sodio aparece un hipoclorito y un oxidáneo, pues tendríamos que aparecerán X y X. Fijaos que este primer apartado es realmente muy fácil porque el dato del pH es clave. Como conocemos el pH, con el pH es muy fácil calcular la concentración de hidrógeno iones y por tanto ya tendríamos la X calculada. Y eso es lo que vamos a hacer. Partiendo del valor de pH, sabemos que un pH siempre es el logaritmo negativo de la concentración de oxidáneos. De ahí podríamos obtener la concentración de iones oxidáneos, que sería 10 elevado a menos 5,5 molar. Para ponerlo conforme a las normas habituales, lo metemos en la calculadora y sale 3,16 por 10 elevado a menos 6 molar. Por tanto, ya sabemos que nuestra X es 3,16 por 10 elevado a menos 6 molar. De ahí que rápidamente podríamos calcular la concentración inicial del ácido. Para ello vamos a necesitar utilizar la constante de acidez. Aplicando la ley de acción de masa, sería la concentración de hipoclorito por la concentración de oxidáneo dividida entre la concentración de ácido hipocloroso. Ya sabéis que el agua, que es el disolvente, no intervendría en la constante de acidez. Simplemente, como ya sabemos que estos dos valores son X y este sería C sub 0 menos X, introducimos esa información en la expresión X por X, es decir,
3,16 por 10 elevado a menos 6 elevado al cuadrado dividido entre c sub 0 menos x. C sub 0 menos 3,16 por 10 elevado a menos 6. Y eso vale 3,2 por 10 elevado a menos 8. Con lo cual simplemente, bueno, pues resolvemos esta expresión. C sub 0 menos 3,16 por 10 elevado a menos 6 lo pasamos multiplicando. Multiplicamos, despejamos las C sub 0 y finalmente obtenemos una concentración inicial de 3,16 por 10 elevado a menos 4 molar. Es decir, la concentración de ácido hipocloroso de la que están hablándonos sería de 3,16 por 10 elevado a menos 4 molar. Una concentración pues realmente bajita. En el apartado B nos dicen que cuánto valdría el pH de la disolución si diluyéramos la disolución que teníamos anteriormente a la mitad. Es decir, cogemos esta disolución que tiene esta concentración de ácido hipocloroso y añadimos agua hasta que el volumen sea el doble. ¿Qué va a ocurrir con eso? Que si añadimos agua, es decir, si diluimos a la mitad, la concentración de ácido no va a ser 3,16 por 10 elevado a menos 4, va a ser justo la mitad. Justo la mitad de 3,16 por 10 elevado a menos 4, que es 1,58 por 10 elevado a menos 4. Entonces, ahora el problema se reduce a esto. Sabemos ahora la concentración que tiene la disolución y la cuestión es calcular el pH. Justo lo contrario de lo que hemos hecho anteriormente. Antes hemos calculado la concentración de ácido partiendo del pH y ahora vamos a calcular el pH partiendo de esta concentración de ácido. Por supuesto que todos los valores que tengo antes no me valen, la X no sería la misma, ¿vale? Tengo que volver a realizar un cuadrante de datos. La reacción, por supuesto, sí que es la misma. La constante de acidez es la misma, ¿vale? No cambiando la temperatura, la constante de acidez va a ser la misma. Aunque el ácido se disocie en mayor o menor grado, la constante seguirá siendo la misma. Y, bueno, pues introducimos nuestra información. Sé que de inicio tendríamos una concentración de ácido de 1,58 por 10 elevado a menos 4. Antes de que empiece a reaccionar con el agua, no aparecerían iones hipoclorito ni iones oxidáneos, pero de esa cantidad parte se va a disociar, parte de esa concentración va a disociarse y a esa concentración que se disocie, pues voy a volver a llamarla X, aunque esta X no sea igual que la anterior, pero bueno, sigo utilizando el mismo símbolo. ¿Qué ocurrirá? Pues que una vez que se alcance en equilibrio, pues de esa cantidad de moléculas que había, pues van a quedar menos, porque parte de esas moléculas se han disociado. Va a quedar 1,58 por 10 elevado a menos 4 menos X. Y van a aparecer iones hipoclorito e iones oxidáneos, hidrógeno iones. ¿Cuánto? X y X. ¿Vale? Al igual que antes, partimos de la información que nos aporta la constante de acidez. Sabemos que la constante de acidez sería esta expresión. Simplemente que ahora pues tenemos el producto de las concentraciones sería desconocido en nuestra incógnita, x al cuadrado, dividido entre 1,58 por 10 elevado a menos 4 menos x. Y eso va a valer la constante de acidez, 3,2 por 10 elevado a menos 2. Simplemente tenemos que, pues igual que antes, resolver. Lo que pasa es que en esta ocasión nos va a aparecer una ecuación de segundo grado. Una ecuación de segundo grado que va a quedar de esta manera. Simplemente resolvemos utilizando el algoritmo correspondiente y nos salen dos valores. De esos dos valores, obviamente, nos vamos a quedar con el de arriba, aunque son iguales, pero el de abajo es negativo. No tendría sentido que reaccionara a una cantidad negativa de sustancia, no se puede. Bien. Y una vez que hemos llegado hasta aquí, ya sabemos que la X coincide exactamente con la concentración de iones hidróneos u oxidáneos. Es decir, ya sabemos que la concentración de hidróneos sería 2,26 por 10 elevado a menos 6. De ahí que obtengamos un pH, aplicamos el logaritmo negativo a esa cantidad y nos sale un pH de 5,64. Fijaos qué poco impacto ha tenido el
rebajar, diluir la disolución a la mitad de concentración, a pasar el pH de 5,5 a 5,6. Bien, vamos ya con la cuarta y última cuestión. Cuarto y último problema. Este año ha vuelto a caer un problema de electrolisis. Los problemas de electrolisis son posiblemente de los más fáciles que puedan aparecernos en el apartado de reacciones redo. No obstante, soy consciente de que a muchos de vosotros habrá cogido por sorpresa porque, bueno, es más habitual que pongan un ajuste redo con un problema de estequiometría. Bueno, vamos con ello. Dice que en una celda electrolítica que contiene cloruro de cobre 2 fundido, hacemos pasar electricidad durante 2 horas y que se depositan cobre metálico y se desprende cloro gaseoso. Que basándonos en las semireacciones correspondientes, calculemos qué intensidad de corriente ha atravesado la cuba electrolítica, sabiendo que en el cátodo se ha depositado 15,9 gramos de cobre. Bueno, de cátodo aquí no lo dice, ya lo digo yo, en 2 horas, ¿vale? Bien, ya sabemos que el proceso global, la reacción global, es que el dicloruro de cobre se transforma en cobre y cloro, pero vamos a escribir las dos semireacciones. En el cátodo ocurriría la reducción, la semireacción de reducción. ¿Quién se reduce? Vamos a ver, sabemos que el cobre tiene número de oxidación más 2 y pasa a número de oxidación 0, por tanto es el cobre 2 el que se reduce mediante la absorción de 2 electrones a cobre metálico. Mientras que en el ánodo se producirá la semireacción de oxidación y quien se oxida por los iones cloruro, que pasan de número de oxidación menos 1 a número de oxidación 0. Por tanto, 2 iones de cloruro se transforman en una molécula de cloro y 2 electrones. Así que ya tenemos las dos semireacciones escritas. Lo importante en este problema es ser capaz de interpretar correctamente y utilizar a nuestro favor la información que nos están dando estas dos semireacciones. Fijaos que para que se deposite un mol de cobre hacen falta 2 moles de electrones. Y eso lo vamos a manejar como un factor de conversión porque no es otra cosa. Un problema de estequiometría. Lo que pasa es que la estequiometría es donde utilizamos moles de electrones y moles de sustancias químicas. Es decir, la resolución sería de este modo. Por cada mol de cobre que se deposite se necesitan 2 moles de electrones. Con lo cual, lo primero que vamos a hacer es calcular cuánta carga será necesaria para generar esos 15,9 gramos de cobre. ¿Y cómo lo hacemos? Muy fácil. Arrancamos usando factores. La carga necesaria para depositar 15,9 gramos, estaríamos en gramos de cobre, metemos un factor de conversión, 63 gramos de cobre son un mol de cobre. Si realizáramos la operación matemática ya tendríamos cuántos moles de cobre se han depositado. Y ahora, multiplicado por 2 moles de electrones que hacen falta para cada mol de cobre, si realizamos ahora mismo la operación matemática, fijaos que tendríamos gramos se van con gramos, moles de cobre se van con moles de cobre, tendríamos los moles de electrones que hacen falta. Moles de electrones ya son carga eléctrica, ¿vale? Pero vamos a utilizar la información de que un Faraday son 96.500 coulombios. Es decir, cada 96.500 coulombios, que es la unidad internacional de carga, el coulombio, son un mol de electrones. De esa manera ya podríamos tachar moles de electrones con moles de electrones. Y obtendríamos como resultado 48.325 coulombios. Es decir, para que se depositen en el cátodo los 19 gramos de cobre hacen falta 48.325 coulombios. La pregunta que nos hacía el apartado A era ¿qué intensidad de corriente hace falta? Bien, únicamente tenemos que conocer la relación matemática que existe entre carga e intensidad. Sabemos que intensidad es la carga por unidad de tiempo. Ya sabéis que amperios
unidad de intensidad, son coulombios por segundo. De ahí ya podemos tener rápidamente la fórmula. Simplemente tendremos que dividir esos 48.325 coulombios entre las 2 horas de tiempo. Lo que pasa es que las 2 horas de tiempo no son unidades internacionales, es decir, no nos van a salir los amperios. Tendríamos que poner las 2 horas en segundos. Aquí mismo podemos hacer un factor de conversión, 2 por 3.600, es decir, 7.200 segundos. Hacemos la cuenta y obtenemos 6,7 amperios. Es decir, se necesita una corriente de 6,7 amperios para que en 2 horas se depositen los 15,9 gramos de cobre que nos decía la ecuación. El apartado B es más fácil aún. Nos pide que calculemos qué volumen de cloro se va a desprender en el ánodo después de haber pasado ese tiempo, es decir, a la vez que se han generado esos 15,9 gramos. Podríamos incluso tirar de estequiometría básica, lo que pasa es que no nos dan la masa molar del cloro, así que lo vamos a hacer otra vez utilizando las mismas ideas. Nos cuenta de que no estoy utilizando para resolver en absoluto las leyes de Faraday, primera ley, segunda ley de Faraday. No hace falta para nada utilizar esas ideas. Digamos que esas leyes son leyes, digamos, un poquito arcaicas, con lo que hoy en día, con la comprensión que tenemos hoy en día de los procesos redox, únicamente tirando de lo que es el propio proceso de redox, de entender que hay un intercambio, una interacción electrónica con la materia, podemos resolver el problema con factores de conversión, con criterios estequiométricos, como hacemos siempre. Bien, pues tenemos que para calcular qué volumen de cloro se va a generar, sabemos que para cada mol de cloro que se genere, pues por la cuba van a pasar 2 moles de electrones. Una molécula de cloro, 2 electrones. Un mol de cloro, 2 moles de electrones. Así pues, empezamos calculando cuántos moles de cloro se van a generar. Como sabemos que la carga que recorre la cuba es 48.000 coulombios, metemos un factor de conversión, 96.500 coulombios equivale a un mol de electrones, y ahora un segundo factor de conversión, cada 2 moles de electrones son 1 mol de cloro generado, y resolviendo obtengo que se van a generar 0,25 moles de cloro. Ahora lo único que nos queda es utilizar la ecuación de los gases y obtenemos el volumen. nRT partido por P. Tendremos 0,25 moles de gas multiplicado por la constante de los gases por la temperatura, que es 25 grados, dividido entre una atmósfera, y eso da un total de 6,1 litros de cloro que se va a desprender, que se va a producir. Bien, espero que os ayude a entender, para los que habéis hecho el examen, dónde podrían estar vuestros errores. En el caso de que tengáis que cursar una reclamación, pues tengáis una idea de si realmente la nota que os ponen coincide, corresponde con lo que habéis hecho, o si esa nota está por debajo de lo esperado. También espero, obviamente, que sea útil a la gente que aún no se ha examinado de selectividad, que tenga un modelo de selectividad Andalucía resuelto y que, bueno, que pueda aprovechar las ventajas de ver cómo son los exámenes y cuál es la forma de resolver. Venga, pues nos vemos.